para buscar tu rostro, Señor, y pedir que en esta noche seas tú enseñándonos, guiándonos a tu verdad, Señor. Dale la gracia y, y lo que tú le has enseñado a nuestra hermana para compartir, para que nos instruyas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, en la verdad que nos llevará a crecer en el conocimiento, Señor. Muchas gracias, Señor. Disponemos este tiempo para buscarte y aprender más de ti. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tenemos problema con el audio, Manuel. Que él predicaba. O sea, con esas dos cosas ya nomás lo destruía completamente. O sea, ya con eso él pudiera ser rey para allá. Y Pablo en eso él entra de una vez defendiéndose, como él lo menciona en el mismo capítulo 1, en el primer versículo. Él entra entró de una vez pateando el perro, ¿no? Él no entró suave, tampoco no respondió, no tomó eso como algo pequeño, sino él entró realmente eh, entrando a dar un knockout de puro principio, y él se presenta como, en Gálatas 1:1, él dice, Pablo, un apóstol de hombres, ni por hombres, porque precisamente eso es lo que le estaban diciendo, que él era un apóstol enviado, de pronto desde Jerusalén, de pronto él había aprendido eso desde Jerusalén mismo, de pronto él había estado bajo la cobertura de los otros apóstoles, y había aprendido, de pronto había aprendido de los judíos, y entonces tenía que tener en cuenta la ley, tenía que tener en cuenta toda la tradición judía, y querían colocarle eso con un señuelo muy, que uno diría pequeño, sencillo, que era básicamente que le estaban diciendo que los que se convirtieran tendrían que circuncidarse. Y obviamente todo esto se va a ver con más claridad, todo más adelante, pero no era solamente el hecho de que tuvieran que circuncidarse, sino que también al circuncidarse obviamente eso implicaba el guardar toda la ley, porque Pablo decía que el que eh, quiere guardar un punto de la ley tiene que guardar toda la ley. Luego el ataque era un ataque bien planeado, bien orquestado, y la defensa que él tenía que presentar era una defensa muy clara, muy contundente, muy fuerte. Ahora, tengamos en cuenta algunas cosas. Lo que Pablo estaba hablando era que Cristo se dio, Él se dio por nosotros. Fue una decisión voluntaria de Cristo, en la que Él se dio a sí mismo hasta la muerte en la cruz. Dio a sí mismo hasta la muerte en la cruz. Se dio a Dios el Padre, se ofreció como sacrificio al Padre. Cristo pagó por los pecados. La deuda que se tenía era con el Padre, no era Cristo no tenía que pagarle nada a Satanás, a nadie, absolutamente. Él tenía que pagarle al Padre, y al Padre fue el que se dio. Y de hecho Él se dio primero al Padre antes de darse a todos nosotros. Ustedes pueden leer en Efesios capítulo 5, en los versículos 1 y 2, donde Pablo dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como Cristo también nos amó y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios para olor fragante. Y esta parte es importante que nosotros tengamos clara: el sacrificio que hizo Cristo, ¿a quién se le entregó? Él se le entregó, se entregó en ofrenda y en sacrificio a Dios por nuestros pecados. O sea, en ese sentido es que nosotros decimos que la muerte de Cristo es vicaria, porque murió por nuestros pecados. Él murió no porque Él
en sí Él tuvieron pecado, sino Él murió por los nuestros. Y Él murió para liberarnos de este presente siglo malo, también lo menciona la Biblia. Y en ese sentido, también tenemos que tener en cuenta nosotros que es que esta época en que nosotros estamos viviendo es una época que, bueno, y en esto me refiero a la época, todo lo que viene desde la caída del hombre, es una época en la que todo es malo, todo de una u otra manera está contaminado. El pecado toca todas las áreas de la sociedad, siempre va a estar esa influencia. Y por eso Jesús oraba, cuando en su oración en Juan 17, Él decía, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Precisamente lo que Cristo hace no es solamente es el hecho de liberarnos a nosotros de que vayamos al infierno, gloria a Dios, eso es algo maravilloso, que ninguno de nosotros una vez hemos sido llamados y entonces depositamos nuestra fe en Jesucristo, nos quita de encima ese temor tan terrible de ir a pasar la eternidad en el infierno. Eso es grandioso, pero no es solamente la salvación de Jesucristo, no tiene solamente expectativas en el futuro, libra de este malo, y Él ruega que en este siglo malo nosotros seamos guardados del mal. En este siglo malo, el Dios de este mundo, como lo dice Pablo en 2 de Corintios 4, el Dios de este mundo cegó las mentes de los incrédulos, y nosotros somos entonces libres en el presente de esa ceguera. ¿Para qué somos libres de esa ceguera? Para que nos resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Dios, que es de la gloria de Cristo, que es imagen de Dios. Pero dentro de las cosas que Cristo nos libró, por aquellas por las cuales Él se dio, es precisamente para librarnos a nosotros, para sacarnos de esas tinieblas en este momento absorbidos por el mundo de son llevados en Colosenses, en el capítulo 1 y en el versículo 13, dice que Cristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Señor, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Padre amado, en esta noche. Gracias, mi Dios, porque en este momento ahí tenemos un remanente, Padre amado, que tiene el deseo de conocer tu palabra y conocerte a través de ella, Padre. Te damos gracias. Utiliza, Padre amado, al expositor de esta noche, que sean tus palabras a través de él, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, traduce, mi amable. Lo bueno fue que quedamos con oración doble respaldo. Bueno, entonces, como estamos hablando de Gálatas y estamos diciendo que en esta carta Pablo está respondiendo a unos ataques muy precisos dirigidos hacia él, tanto en el sentido de su función, de su llamamiento como apóstol, como de el mensaje que él predicaba. Y en esto Pablo es bien, así como el ataque es puntual, Pablo también es puntual y es directo en cuanto a la respuesta y la manera como él hace su argumentación para mostrar que lo que él está haciendo es completamente, no solamente aprobado, sino ordenado por Dios, revelado por Dios directamente a él, para que él lleve el ministerio como bueno, ya cuando hemos leído el Nuevo Testamento nos hemos dado cuenta de cómo lo llevó, qué tan efectivo y la manera como él se entregó para llevar con toda claridad, verdad y con toda potencia el mensaje que ahora por el cual nosotros todos hemos sido bendecidos y por el cual estamos donde estamos en este momento. Entonces,
dentro de ese mensaje es bueno tener en cuenta que Pablo tenía muy claro lo que él estaba hablando de Cristo, de la obra de Cristo. Obviamente que no voy a mencionar todo en este momento, pero por mencionar algo y algo que me parece que es importante, que la vez pasada pues no lo aclaré suficiente, es que Pablo, fue puntual en el sentido de decir que Cristo se dio a sí mismo hasta la muerte en la cruz. En ese sentido, Pablo se dio, ¿a quién se dio? Él se dio a Dios el Padre. Él se ofreció como sacrificio al Padre. Y aunque esto obviamente nos da un poco en el ego, porque hay un orden en la manera como Cristo se dio, porque Cristo se dio primero al Padre antes que darse a nosotros. Él satisface primero el carácter del Padre antes de que el Padre lo ponga como Salvador de los pecadores. Eso lo menciona Pablo en el capítulo 5 de Efesios, los versículos 1 al 2, donde él dice, y algo que realmente es maravilloso de Pablo, de la manera como él en varias ocasiones lo dice, él no lo dice solamente aquí, en varias ocasiones él dice que él habla de imitar. Y él dice, sé pues imitadores de Dios, como hijos amados. Efesios 5 del 1 al 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como Cristo también nos amó. Él está de una manera muy precisa diciendo cómo es la vida del Evangelio. En el Evangelio nosotros no imitamos básicamente a ninguno de los que actualmente tenemos al lado. Nosotros, la orden es que seamos imitadores de Dios, pero seamos imitadores de Él como hijos, no como alguien externo que de pronto aprende por lecciones qué debo hacer en esto, qué debo hacer aquello, sino imitadores de Dios como alguien que es parte de la familia misma, que estando con el Padre, aprende a vivir como el Padre, aprende a ser como el Padre, aprende a hacer las cosas como Dios las hace. Y como el Padre anda en amor, entonces Él dice también, andad en amor, como Cristo también nos amó. Todo esto es un recibo y entonces doy. Y dice, así como Cristo también nos amó, pero no es solamente en un amor idílico, un amor de novela, sino un amor con el cual fue y se entregó por nosotros, en ofrenda y sacrificio. ¿A quién? A Dios, para olor fragante. El sacrificio de Cristo fue a Dios, se ofreció a Dios. Cristo no se ofreció, no le pagó a nadie más la deuda, no le pagó a Satanás no hay que pagarle nada. La deuda, el sacrificio tenía que ser presentado directamente a Dios. Y Él se ofreció por nuestros pecados, y en ese sentido la muerte de Cristo es vicaria. Él murió por nuestros pecados. Y la muerte, ya lo hemos leído, viene como pago del pecado. Eso es lo que habla Romanos. La paga del pecado es muerte. Pero Cristo aún sin pecado muere. Luego, si Cristo sin pecado muere, Él debió estar cargando con pecado de alguien más porque Él no tenía. Y al cargar con ese pecado de alguien más, pecado que Él no tenía, viene a morir una muerte que Él no merecía. Y viene a pagar una deuda que Él no debía. Nosotros, por otra parte, debíamos una deuda que no podíamos pagar. Y cuando empezamos a ver la belleza, la obra de Cristo, empezamos a ver que lo que Él hizo no solamente fue algo con repercusiones futuras en el sentido de que nos libró del infierno, lo cual es maravilloso. Personalmente yo estoy muy feliz de que ese temor del futuro no lo tengo por la obra que Cristo hizo. Me parece grandioso, no puedo ocultar la felicidad, la dicha que me da saber que yo no voy para ese lado, porque Cristo pagó por mí.
Pero también la muerte de Cristo, como Pablo lo aclara y lo presenta, y el mismo Cristo también lo dice, él habla de la muerte de Cristo para librarnos en el presente de este presente siglo malo. Cristo, el Señor ora en el capítulo 17 de Juan, en el versículo 15, cuando Él ora, él dice, yo no ruego que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal. ¿Del cuál mal? Del mal presente, del mal que toca todas las instituciones, que toca toda área de la sociedad. Todo está manchado por el mal desde el momento de la caída de Adán. Todo está manchado y ya nada, digamos, en nada, mientras estemos en este mundo se ve esa pureza. Pero la oración de Cristo es que ese mal que hay en el mundo, a nosotros seamos guardados. ¿Cómo guardados? Cristo hace una oración muy diciente. Él está rogando al Padre que el Padre sea el que nos guarde del mal. Porque el mal es tan grande, el mal es tan grande y es tan poderoso que nosotros a fuerza propia no vamos a poder vencerlo. Y Cristo sabe de nuestra capacidad. Bueno, pongámoslo de otra manera, Cristo sabe de nuestra incapacidad. Entonces Él no viene a decirnos a nosotros, sabe que venga, cumpla esto, cumpla aquello. Es lo que viene a decir, Él va directamente al Padre, presentando al Padre el problema tal como es, intercediendo por una cantidad de incapaces, porque eso es lo que somos. Nosotros no podemos contra el mal. No podemos contra el mal propio, menos vamos a poder con el mal del mundo. Y al Padre, presentándole a la situación tal como es, le dice, yo no pido que los quites del mundo, pero tú, sí, que los guardes del mal. Esta época actual es un siglo malo porque el pecado tiene un agarre en nuestras vidas y en las instituciones de nuestra sociedad, porque a Satanás se le ha permitido usar mucho de su poder. De hecho, en 2 Corintios 4, en el versículo 4, Pablo dice que el Dios de este mundo, cegó las mentes de los incrédulos. Y algo que nosotros vemos en la gente es que no se dan cuenta de la maldad que hay en el mundo. Están metidos en el mundo, pero ni se dan cuenta del grado de maldad en el cual están metidos. Y el Dios de este mundo hizo precisamente eso, cegó las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es imagen de Dios. Para nosotros, cuando confiamos en Cristo, la liberación ha comenzado a tener lugar. Estoy haciendo énfasis en el hecho de que la obra de Cristo no es solamente una obra que nos trae una enorme bendición en el futuro, es una obra que nos trae una enorme bendición en el presente. Y Él dice en Colosenses capítulo 1, en el versículo 13, dice del Padre, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos ha librado de ese poder que tienen las tinieblas. Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Todo eso es algo que sucede hoy, en el presente. Nosotros, por la obra de Cristo, ya no estamos bajo un poder. Es un poder, potestad es un poder que nos dominaba, un poder de las tinieblas, un poder que nos mantenía en oscuridad. Nos ha librado de eso en el presente, y en el presente hemos sido trasladados a un reino diferente en todo sentido, el reino de su amado Hijo. Ahora, la razón por la cual ya no somos esclavos del temor, de la culpa, de la ira, del pesimismo, del egoísmo, de la codicia, del orgullo del presente siglo malo, es que, como lo dice el autor de Hebreos en el capítulo 6,
en el versículo 5. Dice que nosotros ya no somos más esclavos de todo eso, porque hemos probado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Vayan viendo la bendición tan grande. Aunque hay poderes del mundo venidero que obviamente nosotros vamos a disfrutar plenamente, se nos ha dado a probar en la actualidad la buena palabra de Dios y esos poderes. ¿Por qué? Porque la potestad de las tinieblas, el poder de las tinieblas, solamente se puede vencer con un poder más grande. Y ese poder, como lo expresa el autor de Hebreos, el capítulo 6, versículo 5, es el poder del mundo venidero que en el presente nos ha sido dado y lo podemos probar y lo podemos usar en este instante. De modo que es bien importante que nos demos cuenta que esta obra de Cristo y lo que Pablo estaba predicando es algo que también nos toca en este momento presente. Jesús mismo había dicho, ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y un pasaje muy famoso, creo que lo aprendí yo al poco tiempo de haber conocido a Cristo, en el capítulo 5 de 2 de Corintios, el versículo 17, dice, de modo que si alguno es nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron. Y aquí, hoy, en este tiempo presente, son hechas nuevas. La nueva era, con nuevos poderes y nuevas formas, ha quebrado esta presente era de maldad para librarlos del presente siglo malo. Todos estos son beneficios que nosotros tenemos por el hecho de haber sido llamados por Cristo. Acuérdense que nosotros estamos aquí por llamamiento, hemos sido llamados. Y es interesante que cuando vamos a ver los versículos en los cuales nos vamos a enfocar hoy, lo que estaba haciendo era parte de tal vez un poquito de recuento y un poquito de complemento de lo que habíamos hablado en la clase anterior. Hoy nos vamos a enfocar más que todo en los versículos del 11 al 23 del capítulo 1, viendo que precisamente, como lo había mencionado, Pablo dirige su defensa respondiendo los ataques específicos que se le estaban haciendo. Su autoridad como apóstol, en el capítulo 1 y versículo 1 de Gálatas, Pablo, como le estaba diciendo que él era los judaizantes estaban atacándolo y diciendo que él era un apóstol, pero enviado por hombres, que él realmente había salido, era enviado de Jerusalén, tal vez, que él había recibido toda la enseñanza desde allá. Pablo de una vez entra en el capítulo 1, versículo 1, diciendo, Pablo, un apóstol no de hombres, está negando exactamente lo que los judaizantes de lo que los judaizantes lo estaban atacando. No de hombres, ni por hombres. Él no fue declarado apóstol por algún hombre, ni fue enviado por ninguna congregación en ningún lado con un mensaje como representante de alguien más. Él era apóstol no de hombres ni por hombres, sino enfáticamente entra de una vez en el versículo 1 diciendo, sino de Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Qué manera tan contundente de empezar una carta. Es cierto que en ese
tiempo, cuando alguien escribía una carta, bueno, hacía una muy corta presentación, hacía un saludo, declaraba algo, digamos, bueno al respecto de las personas a las cuales se dirigía la carta, y luego sí empezaba el tema. Y ustedes van a ver ese modo de escribir en Pablo en otras cartas. Ustedes lo van a ver en Romanos, en Corintios, en Efesios, bueno, a los gentiles, a los filipenses, a los colosenses, a los tesalonicenses, en todo eso van a ver que él entra de una manera mucho más suave, pero en Gálatas entra con toda la fuerza de una vez, presentándose como lo que es y por lo que está siendo atacado, apóstol no de hombres ni por hombres, sino de Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y también, como era una parte que estaban atacando su apostolado, y por otra parte estaban atacando su mensaje, en el versículo 11 del capítulo 1, él dice de una vez también: os hago saber, hermanos, que el evangelio predicado por mí, el mensaje que él estaba proclamando, el evangelio proclamado por mí, no es según hombre. ¿Se dan cuenta el énfasis? Como estaban diciendo que de otro lado él había aprendido, él dice: no. El evangelio que yo proclamo no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Directamente respondiendo a los ataques. Su evangelio no fue que él tomó un curso, no fue que fue a un seminario, no fue a un curso de esto o aquello para aprender lo que él sabía, sino él está diciendo directamente, lo recibió por revelación directa de Jesucristo. En el versículo 15 del mismo capítulo 1, él dice que cuando él, Dios, que me separó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, se agradó de revelar a su Hijo en mí. Él está hablando de que la doctrina que él aprendió, el mensaje que él aprendió, fue porque Dios lo separó, porque Dios se agradó. Ni siquiera fue porque Pablo se declaró voluntario y se inscribió en un curso. No, fue por llamamiento directamente de Dios. Dios se agradó revelar a su Hijo en mí, para que lo proclamara entre los gentiles. Y aclara, yo no consulté enseguida con carne y sangre. Pero entonces estamos viendo cómo Pablo está respondiendo a dos puntos de ataque. En el capítulo 1, versículo 1, estaban atacando su apostolado, de que era un enviado, apóstol, enviado de hombres. Y responde, no de hombres, ni por hombres, sino de Jesucristo y por Dios el Padre, enviado directamente por Dios el Padre, quien le resucitó de los muertos. Y al respecto del mensaje, entonces en el versículo 15 y 16 está diciendo que cuando Dios lo separó desde el vientre de la madre y se agradó de revelar a su Hijo en él, entonces ahí fue que él empezó a proclamar ese evangelio, pero venido directamente de Dios. Hasta el final del capítulo, desde el versículo 13 hasta el final del capítulo, Pablo va a responder las acusaciones de los judaizantes en 3 etapas. Yo no creo que vayamos a alcanzar a ver las 3 etapas hoy, pero bueno, tal vez sea importante que veamos cada una y que las tengamos claras, en vez de tratar de abarcarlo todo y de pronto no nos quede tan claro el asunto. Pero vamos a leer el capítulo 1 de Gálatas, los versículos del 11 al 23. Vamos a leerlos completos. Pablo dice aquí, porque os hago saber, hermanos, que el evangelio proclamado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesús, el Mesías. Porque oísteis acerca de mi conducta anterior en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios
y la destrozaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de los contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando el que me separó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, se agradó de revelar a su Hijo en mí, para que lo proclamara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni fui a Jerusalén, a los que eran apóstoles antes de mí, sino que me retiré a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Luego, después de 3 años, subí a Jerusalén a visitar a Cefas y permanecí con él 15 días. Y no había ninguno otro de los apóstoles sino Jacobo, el hermano del Señor. Y lo que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Y era desconocido de cara por las iglesias de Judea, las que eran en Cristo. Solo oían: aquel que en un tiempo nos perseguía, ahora proclama la fe que antes trataba de destruir, y glorificaban a Dios en mí. Pregunto, ¿se está oyendo bien? Bueno, continúo. Mi hermano, Estaba hablando de que... ¿me escuchas bien? Sí te escuchamos bien, Manuel. Adelante. Ok, gracias, te agradezco. Estaba hablando de que Pablo responde las acusaciones de los judaizantes en 3 etapas. La primera es cuando Pablo argumenta que había recibido y predicado el Evangelio de la gracia soberana desde mucho antes de haberse reunido con alguno de los apóstoles de Jerusalén. Vean el argumento como lo está presentando Pablo. Ellos estaban diciendo que, bueno, él lo aprendió desde Jerusalén. Siempre hay que meter esa parte judaizante ahí, sin la cual, digamos, pensaban ellos que entonces el Evangelio no tenía validez. Pero Pablo está diciendo: yo empecé a predicar eso sin siquiera haberlos conocido a ellos allá. Yo no me había reunido con ninguno de ellos. De hecho, y vamos a leer en Hechos capítulo 9, el versículo 19, algo que él menciona que es muy interesante, porque él dice, a ver, permítanme un momentico la cita. Hechos capítulo 9, versículo 19. Se me trabó esto aquí. Permítanme un momento, por favor. Tengo un problema ahora aquí en el computador. Parece que alguna me está causando problemas aquí. Vamos a ver si ahora sí trabaja. ¿Sí? Manuel, ¿gustas que yo comparte la pantalla mientras tú vas leyendo? Sí, estaba Marisabel tratando de hacerlo. Ah, ok, Marisabel es la que está compartiendo. Ok, perfecto. Ahí está el versículo en la pantalla.
Sí, sí, perdón, disculpa. Pensé que el que se le había trasladado la pantalla era... No a ah, mí. sí, adelante. No, tranquilo, Mar, gracias. Eh, ¿Puedes leerlo? ¿Lo ves, hermano? ¿Sí puedes ver la pantalla? sí, sí, sí. Eh, estoy viendo. Ah, sí, el capítulo 19 dice, bueno, el versículo 18 dice, después de que se encuentra con Ananías, dice que al instante le cayeron de los ojos como escamas y recobró la vista, y después de levantarse fue bautizado, tomando alimento recuperó fuerzas, y estuvo con los discípulos en Damasco algunos días. Esto fue inmediatamente después de su conversión. ¿Y qué hizo Pablo inmediatamente después de su conversión? Dice que enseguida predicaba a Jesús en las sinagogas. ¿En dónde? En Damasco. Entonces no fue que él se convirtió y salió corriendo para Jerusalén para entonces eh, entender cómo el Evangelio. No, él recibió, fue convertido, fue llamado por Cristo y él se quedó en Damasco, estuvo con los discípulos algunos días, enseguida, una vez conoció a Jesús de frente, empezó a predicar a Jesús en las sinagogas, diciendo, este es el Hijo de Dios. Y todos los oyentes estaban atónitos, y decían, ¿no es este el que asolaba a los que invocan este nombre en Jerusalén? Y a esto había venido acá para llevarlos atados ante los principales sacerdotes, pero Saulo se fortalecía mucho más y confundía a los judíos que vivían ¿en dónde? En Damasco, demostrando que este es el Mesías. Entonces, para nosotros es importante que entendamos el argumento de la manera como Pablo lo presenta. Pablo está diciendo, yo no conocí de Cristo y salí derecho a Jerusalén. Yo conocí de Cristo y me quedé en Damasco y empecé a predicar ahí mismo. Luego de Damasco, ¿qué hizo él? Él fue a Arabia por un tiempo que Pablo no detalla, y después de ir a Arabia, vuelve otra vez a Damasco. Y 3 años después de volver a Damasco es que él va a Jerusalén y allí se encuentra con Pedro y con Santiago. Después de eso pasan 14 años, eso lo menciona él en el segundo capítulo de Gálatas, en que dice que estuvo básicamente viajando y predicando el Evangelio antes de volver de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé y Tito. Y esa vez cuando volvió después de 14 años, habló con los que él llama de reputación, y que luego menciona que tal vez son Jacobo, Pedro y Juan. Entonces, el primer punto del argumento de Pablo es que argumenta que había recibido y predicado el Evangelio de la gracia soberana desde mucho antes de haberse reunido con alguno de los apóstoles de Jerusalén. ¿Qué está diciendo con eso? No es posible que ellos me lo hayan enseñado, porque mucho antes de encontrarme con ellos, yo ya estaba predicando este Evangelio. Ahora bien, él va a Jerusalén, se encuentra ya con los de reputación. ¿Y qué hacen ellos en Jerusalén, los apóstoles? Ellos aceptaron a Pablo y aceptaron el mensaje que predicaba. Bueno, si ustedes leen en Gálatas 2, del 1 al 10, van a encontrar que él afirma precisamente eso. Aceptaron a Pablo y aceptaron el mensaje que predicaba. Entonces, ¿cuál es el orden? No que Pablo es enseñado y acepta lo que le enseñan en Jerusalén, sino que él va a Jerusalén. Es al contrario. Él va a Jerusalén, presenta ya el mensaje como él lo enseñaba, y es aceptado tanto él como apóstol, como el mensaje que predicaba. ¿Quién lo aceptó? Los de Jerusalén. Lo que estaban acusando los judaizantes, aquello de que estaban acusando los judaizantes a Pablo,
era exactamente lo contrario. Estaban diciendo que los de Jerusalén le habían enseñado a él y que él había aceptado un mensaje de allá de Jerusalén. No, no, no. Pablo aclara que fue lo contrario. Yo fui allá, les presenté lo que yo predicaba y me aceptaron tanto a mí como a mi mensaje. Se dieron cuenta de que había sido enviado por Dios. Ese es el segundo punto. Va a Jerusalén, presenta su mensaje y los de Jerusalén aceptan que ese mensaje es de Dios y aceptan que Pablo es un enviado, es apóstol de Dios. Y la tercera etapa, como Pablo responde a las acusaciones de los judaizantes, es que él resiste públicamente a Pedro, uno de los más famosos apóstoles en Jerusalén, por acciones que negaban la doctrina de la gracia. Eso se va a ver con más detalle más adelante, está en lo del capítulo 2, versículos 11 al 14. Pero vean el orden. Se supone que si Pedro era el apóstol grande, el principal, el llamado, la piedra, digamos, de la iglesia, la base de la iglesia, si el mensaje de Pablo no estaba en concordancia con lo que Cristo había determinado, hubiera sido Pedro el que hubiera llamado la atención a Pablo, pero sucede exactamente lo contrario. Tercera manera como Pablo responde a las acusaciones de los judaizantes, que es él el que le llama la atención a Pedro, no al revés. Ahora bien, volvamos a la primera etapa de su argumento. Pablo usa su experiencia personal, lo que nosotros llamaríamos su testimonio, para probar que su apostolado y su mensaje le llegaron no de hombres, ni por hombres. Y volviendo a los versículos 13 y 14, vamos a leerlos de nuevo, de Gálatas capítulo 1, versículos 13 y 14. Él dice, a ver, les comento esto. Cuando recién yo me convertí con este grupo que nos enseñaron a evangelizar de una manera muy particular, me pareció muy particular en ese entonces, porque nos enseñaban, y aunque en ese entonces lo preparé y toda esa cosa no me lo sé ya de memoria, pero nos enseñaban a que nos aprendiéramos de memoria nuestro testimonio. Y el testimonio debía ser presentado en 3 partes. ¿Cómo era mi vida antes de conocer a Cristo? Tenía que presentar de una manera muy concisa, pero muy detallada, muy concisa, pero muy clara de cómo era mi vida antes de conocer a Cristo. Primera etapa, primera forma, primer paso del testimonio. Segundo paso del testimonio, ¿cómo en detalle conocí a Cristo? ¿Cómo? Y tercera fase del testimonio, ¿cómo fue transformada mi vida después de haber conocido a Cristo? Y eso es exactamente lo que Pablo empieza a hacer aquí. En los versículos 13 y 14, él empieza a hablar de cómo era él antes de Cristo. Ahora, ¿cómo era? Él dice, porque oísteis acerca de mi conducta anterior en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la destrozaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de los contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis antepasados. ¿Cómo se está presentando Pablo? Le recuerda en estos versículos cuán profundamente odiaba a Cristo y a los cristianos, y cómo de corazón acometió a destruir a la iglesia de Cristo. Yo quisiera que leyéramos unos versículos más al respecto. Volvamos, por ejemplo, al capítulo 9 de Hechos, al primer versículo, porque ahí él narra la manera como se lanzó contra los discípulos, cómo se lanzó contra la iglesia de Cristo.
Y él dice en Hechos capítulo 9, versículo 1, dice, en ese tiempo, bueno, es Lucas el que está narrando esto, dice, en ese tiempo Saulo, mismo Pablo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se acercó al sumo sacerdote y le solicitó cartas para las sinagogas de Damasco, para que cuando hallara hombres o mujeres que eran de este camino, pudiera traerlos atados a Jerusalén. ¿Cómo vivía Pablo? Respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Que tanto que por iniciativa propia va al sumo sacerdote y le pide cartas para traer a los que eran de este camino atados a Jerusalén. Y no era simplemente para llevarlos y meterlos a una cárcel. Los entregaba ya para que los mataran. Amenazas y muerte, respirando amenazas y muerte. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo era una persona completamente llena de odio antes de encontrarse con Cristo. En el mismo libro de Hechos, en el capítulo 22, vemos también en los primeros versículos, en Hechos capítulo 22, los versículos del 1 al 5, vuelve a narrar. Él está allí dando un testimonio y dice, varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Oyendo entonces que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y dice, yo soy un varón judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad y educado a los pies de Gamaliel conforme a la rigidez de la ley ancestral, esa rigidez. Siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy. Él se identifica con aquellos a quienes les está hablando. Y vean lo que dice, yo perseguí a muerte este camino, atando y entregando en cárceles a varones y también a mujeres, como también me es testigo el sumo sacerdote y todo el concilio de ancianos, pues de ellos recibí cartas para los hermanos en Damasco, y viajaba allá para traer atados a Jerusalén, incluso a los que había allí, a fin de que fueran castigados. ¿Cómo era Pablo antes de encontrarse con Jesucristo? Un hombre que quería ver a cada uno que no estaba de acuerdo con lo que él creía, muerto. Algunos lo describen a él como un celote. Un celote, esa palabra quiere decir básicamente un sectario. Y un tipo de sectarismo, este es un sectarismo con el cual no se puede razonar. Cuando una persona está en este tipo de posición, básicamente no acepta ningún argumento en contra, sino simplemente lo que él fue enseñado en la tradición, en esa tradición él va a seguir viviendo. Y nada lo va a quitar de ahí. Entonces, si ustedes alguna vez se han enfrentado con una persona que tiene algo metido en la cabeza, tiene una tradición ahí metida y trata usted de convencerlo de alguna manera, usted va a ver que eso es prácticamente imposible. Porque Pablo está diciendo que él estaba completamente entregado a las tradiciones. La palabra que es increíble, suena parecido al español, la palabra que en arameo la palabra en arameo es la palabra que nos suena muy parecido al español, es la palabra canalla, que proviene del hebreo canaín y significa celar, es decir, la persona que tiene celo. Y es alguien que tiene celo por las creencias que él tiene, y es ese celo que se manifiesta con violencia, el celo que no acepta ninguna argumentación en contra, sino solamente lo que él dice es de esa manera y así es. Y en el capítulo 26 del libro de Hechos, en el
versículo 9, él lo presenta de esta manera, porque él también está dando su testimonio allí. Y él dice: yo ciertamente pensaba en mi interior que era mi deber hacer muchas maldades contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual en efecto hice en Jerusalén. Pues luego de recibir autorización de parte de los principales sacerdotes, no solo encerré yo en cárceles a muchos de los santos, sino que deposité la piedrecita en contra cuando los mataban. Y muchas veces castigándolos por toda la sinagoga los forzaba a blasfemar, y locamente enfurecido contra ellos los perseguía aún hasta en las ciudades extranjeras. ¿Ven la posición de celo que él tenía? Él pensaba que era su deber hacer muchas maldades en contra del nombre de Jesús de Nazaret. ¿Ven la posición sectaria? Lo ve como su deber hacer maldades. Dice: lo cual en efecto hice. No solamente pensaba hacerlo, no, es que lo hizo, lo llevó a cabo. Dice: pues luego de recibir autorización de parte de los principales sacerdotes, no solo encerré yo en cárceles a muchos de los santos, sino que deposité la piedrecita en contra cuando los mataban. Ese es un manejo de lo que nosotros llamamos democracia en este momento. Se hacía una votación depositando una piedra, si estaba manifestando si estaba de acuerdo con matar a los que eran en ese entonces del camino o cristianos, y él efectivamente depositaba la piedra en ese momento. Y muchas veces, porque ni siquiera fue una o dos, muchas veces castigándolos por toda la sinagoga, los forzaba a blasfemar, y locamente enfurecido contra ellos los perseguía aún hasta en las ciudades extranjeras. Entonces, este celo que tenía Pablo no era algo sencillo, era algo realmente que era como su respiración misma. Era una convicción que tenía, un apego a una tradición que no solamente no quería soltar, sino que no quería que nadie de ninguna manera se enfrentara con esa tradición o hablara algo diferente a esa tradición. Y eso es lo que él está presentando como argumento acá, en el sentido de que su apostolado y su mensaje no llegaron por hombres, porque ¿cómo convence a uno a una persona así? Uno que tiene celo por sus tradiciones y que por ese celo está dispuesto a matar al que no crea lo que él cree. Con un sectario de estos no hay discusión, no hay razonamiento, no hay modo de que un ser así cambie humanamente sus convicciones. Esto es a tal punto que solo un encuentro personal con el Señor resucitado puede convencerlo de llegar a ser cristiano. Esto es la manera como Pablo está llevando su argumentación. Está diciendo: era tan sectario que a mí no había un humano que me convenciera de lo contrario. Luego el que me convenció fue porque yo me encontré cara a cara con el Cristo resucitado. Y al encontrarme con Él, ahí fue cuando vino el cambio mío. Ahora, esta palabra que nosotros vemos ahí en los versículos 13 y 14, cuando él dice: oíste acerca de mi conducta anterior en el judaísmo, y luego en el versículo 14 dice: en el judaísmo aventajaba a muchos de los contemporáneos. Estas son las únicas dos veces que la palabra judaísmo se menciona en toda la Biblia, solamente ahí. Y lo que es importante notar por qué esa palabra está ahí, es que hasta el momento en que Cristo vino, la única religión verdadera, aceptada por Dios, era la religión de los judíos. Y era así, era aceptada.
Hasta ese momento el judaísmo era la única religión verdadera ordenada por Dios, pero cuando Cristo vino como el Mesías prometido en todo el Antiguo Testamento, cumplió las promesas hechas a los padres de los judíos y el judaísmo dejó de ser la religión de Dios pasando a ser la religión de los judíos. Ahora es solamente una envoltura, pero ya sin nada dentro, vacía de toda realidad espiritual. El judaísmo es un cadáver espiritual, una religión de muerte. Por eso es que si ustedes van a ver en la versión en inglés, la King James lo traduce como, no la King James, sino bueno, creo que la King James sí que la traduce como la religión de los judíos. Ya no es la religión de Dios. Al llegar Cristo, esa religión queda completamente vacía. De modo que para nosotros es importante ya saber que la manera como en principio Pablo está argumentando de que la convicción que tiene en este momento no fue de hombres, es mostrando en su testimonio personal lo que él era. Y cómo siendo tan sectario como él era, no había manera de que hombre alguno lo convenciera de lo contrario. ¿Por qué se convenció? Porque se encontró cara a cara con Cristo. Y eso es precisamente lo que él empieza a decir en los versículos 15 al 16. Él dice allí, pero cuando el que me separó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, se agradó de revelar a su Hijo en mí para que lo proclamara entre los judíos. ¿Ven lo que está haciendo? Está diciendo, yo era esto, pero cuando el que me separó desde el vientre de mi madre, eso es bueno notarlo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los testimonios que uno oye en este momento están diciendo, me presentaron a Cristo, yo vi que era conveniente, lo analicé, decidí darle a Él una oportunidad en mi vida y entonces le dije y le abrí las puertas. ¡Ah, caramba! ¿Qué diferencia con Pablo? Porque Pablo no está diciendo aquí que es que se tomó una taza de mate con Cristo y Cristo le presentó los beneficios del Evangelio y entonces él se puso a pensar, somos 2 más 2, dijo sí, conviene, y entonces decidió entregarle su vida a Cristo, sino que cuando el que me separó me llamó por su gracia, no fue cuando él se presentó voluntariamente, no cuando oyó algo que lo convenció, no. Se encontró con Cristo de frente. Vio la manifestación de Cristo resucitado. Vio la potencia con la que se le presentó. Cayó derribado. Y lo único que se le ocurrió decir fue, ¿quién eres, Señor? No sabía todavía quién era, pero sabía que era alguien supremamente más grande que él. Hasta que Cristo le responde, yo soy Jesús, al que tú persigues. En ese sentido, Pablo está siendo muy claro en que no fue por iniciativa de él que él llegó a Cristo. Fue por iniciativa de Cristo que él fue llamado, fue colocado como apóstol y recibió el mensaje que recibió. Vamos a ver vamos a ver un par de versículos más. En el versículo 17, Pablo empieza a recordarles el comportamiento inmediatamente después de su conversión. Acuérdense lo que les decía al respecto del testimonio. El testimonio es decir, ¿cómo era yo antes? ¿Cómo, y en detalle, cómo fue que yo fui encontrado por Cristo?
y luego cómo cambió mi vida. Y aquí vienen los versículos 17 en adelante. Él viene a expresar precisamente esa vida después de haber conocido a Cristo. Él dice, bueno, no consulté enseguida con carne y sangre, vuelve a hacer énfasis en ese sentido, no le preguntó a nadie si tenía razón. Vayan viendo lo que él está diciendo acá. En muchas partes, digamos, cuando hacen las campañas y todo, se hace la campaña, ustedes han visto, llaman a la gente y luego empiezan a anotar, tratan de anotar los nombres y tratan de asegurar y de convencer a la persona de que eso que hizo ahí sí es sí fue algo que sucedió espiritualmente, que Cristo realmente vive en el corazón. Pero vayan viendo lo que sucede en una persona que es verdaderamente llamada directamente por Dios. Cuando Dios le reveló a su Hijo, él no necesitó que nadie le confirmara a nadie, nada. Él no fue a Jerusalén, a los que estaban antes que él, para preguntarles a ver si ese Cristo que había recibido, si era el Cristo. Estaba tan convencido, no necesitaba nada, no necesitaba confirmación alguna, estaba convencido una vez que él predicó ahí en Damasco, fue a Arabia, regresó otra vez a Damasco, y luego de un buen tiempo fue que él fue otra vez allá, pasados 3 años, que subió a Jerusalén a visitar a Cefas, y permaneció con él apenas 15 días. En 15 días, ustedes tal vez estén de acuerdo conmigo, no se puede aprender tanto, porque todo esto que Pablo nos presenta en sus cartas es lo que podríamos llamar dinamita pura. Es de una profundidad enorme, y no hay manera de que alguien pueda en 15 días aprender eso. Si nosotros, en todos los siglos que han pasado, cantidad de eruditos estudian, y nosotros lo que estamos haciendo aquí es estudiar lo que él está enseñando, y nos cuesta trabajo aprender, y nos cuesta trabajo aceptar, nos cuesta trabajo, casi muchos llaman esto como un proceso. Pablo no lo iba a aprender en 15 días estando allá con Pedro en Jerusalén. A él le había sido revelado eso. Y él dice, luego después de 3 años subí a Jerusalén a visitar a Cefas y permanecí con él 15 días y no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y lo que os escribo os aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y era desconocido de cara por las iglesias de Judea. En Judea Pablo no era conocido. Si estaban diciendo que Pablo había sido enseñado en Judea, Pablo vuelve a decir, allá en Judea nadie me conocía. Era desconocido de cara por las iglesias de Judea, las que eran en Cristo. Solo oían, aquel que en un tiempo nos perseguía, ahora proclama la fe que antes trataba de destruir. Eso fue lo que sucedió con la vida de Pablo después de haberse encontrado con Cristo. Proclama la fe. Empezó a proclamar la fe antes de conocer a cualquier otro apóstol, mucho antes de haber conocido a otro apóstol. Y todo esto es lo que Pablo está usando para mostrar de que él no aprendió esto de nadie más, sino que fue revelado completamente y directamente por medio de Jesucristo. Vamos a parar por ahora y para no alargarnos porque obviamente se está haciendo un poco tarde. Pero si les parece y si alguien tiene un comentario al respecto, por favor siéntanse libres. Si ese María Isabel, no sé si todavía está aquí. Omar, para que por favor abra los micrófonos. Hola, ¿qué tal? Sí, hermano, ya abrí los micrófonos. Bueno, está abierta la sesión de preguntas y respuestas. Entiendo que todos aquellos que están entraron al chat verán seguramente algún tipo de icono que pueden activar ahí para hacer su pregunta. O comentarios. O comentarios. Sí.
mí particularmente, hermano, me parece que es increíble meditar en estas cosas porque si lo vemos fríamente, pues tanto Pedro como los demás discípulos pasaron por un proceso de entrenamiento arduo con el Señor. 3 años estuvieron al menos caminando a su lado y aprendiendo de él. Yo no creo que, a pesar de que Pablo, a diferencia de todos los demás discípulos, él sí venía de una casta de estudios rabínicos muy profundos. No creo que haya sido la capacidad misma de Pablo por sí mismo quien haya alcanzado todo este conocimiento, sino definitivamente fue la magnitud de la revelación que recibió. Y me llama muchísimo la atención, me llena de gozo el saber que este hombre no dependió de la aprobación de los apóstoles, incluso de los apóstoles. Él sabía quién se le había revelado. Él sabía en quién había creído. Y eso le fue suficiente. Creo que Pablo aquí es una gran lección para todos nosotros. Porque cuántos vamos, y yo me recuerdo mucho en el pasado, yendo atrás de la aprobación de los hombres, la aprobación de la iglesia, la aprobación del pastor, cuando en muchos casos, hermano, pareciera ser como si no entendían o no entienden las bendiciones de la gracia, del nuevo pacto, y sabemos a quién hemos creído, y eso nos ha llevado a muchos a estar fuera de las iglesias institucionales para empezar a hacer en las iglesias en casa lo que el Señor nos ha mandado, sabiendo que si obedecemos su llamado no hace falta la aprobación de ningún hombre. Lo que necesitamos es la aprobación del Señor. Y lo que decía John Knox en alguna ocasión, decía: cualquier hombre que esté al lado de Dios es mayoría. No necesitas el consenso, ni la democracia, ni la mayoría de los otros creyentes, aunque obviamente es algo triste, es algo que nos hiere, el hecho de saber que hay algunos otros que probablemente no terminan por entender el Evangelio, ¿no? O las verdades que encontramos en las Escrituras. No sé, mi hermano, si tengas algún comentario al respecto. Sí, claro, es que me hace recordar de ese pasaje que es que creo que hay una cosa realmente común en tal vez la mayoría de nosotros, y no todos, que estábamos en unas iglesias institucionales y no sé si tan voluntariamente, pero o salimos o fuimos sacados de ahí. O fue lo que nos enseñaron, ¿no? Lo que nos decían: esto es lo correcto, aquí vas a aprender, o aquí vas a crecer espiritualmente. Sí. Y bueno, al menos en mi experiencia personal fue sí, pero cuando empiezas a crecer, justamente empiezas a madurar, y dices: bueno, pero es que esto no coincide con lo que yo leo en las Escrituras. Y tal pareciera como si opinar de una manera distinta a lo que dice el líder o los líderes
pues inmediatamente pone sobre ti una pancarta de cuidado, advertencia, herejía a la vista. Y lo peor, bueno, lo peor de todo esto en mi experiencia ha sido que en muchas ocasiones hay una carencia de amor increíble para poderse sentar contigo y explicar, al menos para poder defender la verdad que ellos ven, ¿no?, en la escritura, la cual puede ser que yo también esté equivocado y que necesite ser instruido. O sea, eso es una posibilidad, y siempre lo tenemos que tener presente, que probablemente hemos entendido mal un pasaje y hay alguien que te lo tiene que explicar. Pero cuando el peso de la escritura es en muchas ocasiones tan definitivo, uno pregunta, bueno, realmente realmente no hay un deseo de querer ser realmente bíblicos, de depender únicamente de lo que dice la escritura, no lo que me enseñaron, no lo que me dijeron, no lo que me enseñaron en el seminario. Justamente tú lo decías, ¿no? Pablo no aprendió en los seminarios, no hubo un hombre que le dijo, mira, aquí está esto. Por supuesto que nosotros dependemos de la revelación que Pablo obtuvo, pero ahora nosotros tenemos esa revelación y pareciera como si ahora pesara más lo que nos dicen en la iglesia, o lo que nos dijo el pastor, o lo que el predicador dijo en la semana, en vez de decir, bueno, voy a ir a la escritura y ver si realmente esto es así. Y nos da miedo creer algo diferente a lo que los demás creen. Y Pablo no dependió de los apóstoles de Jerusalén, y estoy casi seguro que si ellos no le hubieran dado la mano en señal de compañerismo, pues él hubiera seguido, porque sabía en quién había creído. Claro. Claro, absolutamente. Me voy con un muy buen sabor de boca, hermano. Pensar en esto que pasó, que sufrió Pablo, que en esto que se enfrentó, me hace ver a mí como tan pequeño al lado de él, pero además a la vez me llena de gusto y de fuerza para seguir adelante. Muchas gracias por compartir, mi hermano. Claro que sí, hermano. Es que precisamente es lo mismo que le pasó a Pablo, ¿no? Él estaba completamente cerrado a mantener las tradiciones, al punto de llegar a hacer todo lo que hizo, porque es que no era llevar un diálogo, ¿no? Nosotros vemos después, más adelante en la Reforma, que cuando Lutero pone sus 95 tesis allá en la puerta de la iglesia, él lo que quería era llevar un diálogo y tener como que entre todos pues analizaran lo que él estaba presentando ahí. No, esa fue su intención inicial. Ahora eso se le explotó de otra manera, pero claro. Pero Pablo no. Pablo lo que quería era que llevan la contraria a matarlos. Y fíjense, verá que la experiencia que hemos tenido nosotros es una experiencia muy, muy, muy triste en ese sentido, porque en el momento en que Dios empezó a abrirnos los ojos al respecto de lo que no estaba bien, el ataque fue frontal también hacia nosotros. Pero se ve la mano de Dios. Porque vean lo que dice, por ejemplo, Oseas 2:14. Él dice, por tanto, yo la atraeré y la conduciré al desierto y le hablaré a su corazón.
Tengo un feedback ahí. Dice, entonces uno piensa, no, yo me salí de la iglesia y resulta que no, es Dios el que lo saca a uno. Él lo atrae, lo deja a un punto en que uno queda solo. ¿Y qué hace? Se habla al corazón. Y eso es lo que yo pienso que ha sucedido con muchos de nosotros. Que pensamos que nos fuimos voluntariamente del lugar donde estábamos, o voluntariamente, o en algunos casos echados, y resulta que fue que Dios nos sacó, nos atrajo, nos llevó al desierto, al lugar solos con Él, y nos habló al corazón, y nos colocó unas convicciones que antes no teníamos. Es un cambio hecho por completo por Dios. Es algo realmente que tenemos que considerar. Fíjate, hermano, ahora me acabas de hacer recordar una cita, justamente que quien la dijo fue Lutero cuando lo llaman finalmente el Papa, y todo el concilio estaban esperando que él se arrepintiera, que él fuera hacia atrás con todo lo que había dicho y con que había criticado a la Iglesia Católica, y todos esperaran que él se arrepintiera y que renunciara a todo lo que había publicado. Y la noche anterior, se dice incluso ahí en la habitación donde él estuvo, está una pared llena de tinta, porque dice que en esa batalla espiritual oraba y decía que Satanás mismo se le presentaba y arrojó el tintero, ¿no?, contra aquello. Y justamente cuando finalmente, porque él había pedido 24 horas para poder deliberar, cuando finalmente le dan la palabra y llega enfrente del Papa y de todo el concilio, dice: a menos que sea convencido por pruebas indubitables de la Escritura, o por claros y llanos pensamientos y razonamientos, no puedo y no me retractaré, ya que no es seguro ni sabio hacer nada contra la conciencia. Esta es mi posición, no puedo tener otra. Dios me ayude. Amén. Y hermanos, pareciera ser como si todos algún momento vamos a tener este momento de prueba. Y como hemos visto, se nos va a probar si realmente seguimos a Cristo, o seguimos a los hombres, o seguimos a aquellos que han hecho su propia institución, sus propias creencias, sus propias doctrinas, o si seguimos al Dios vivo y nos sostenemos como viendo al invisible, que no vemos pero sabemos que está ahí. No sé si algún otro hermano tenga algún comentario o duda. Me estaba verdaderamente bien edificante lo que estaban hablando. Comparto, ¿verdad? Bien importante esa experiencia, ¿verdad?, que pasamos cuando salimos de las instituciones, en las que pues no podemos encontrar respuesta a muchas interrogantes que tenemos, y vemos, ¿verdad?, que en vez
buscar de esas personas que están en ese lugar que nos contesten, lo que vemos es un rechazo. Y muchas veces ese mismo rechazo es el que nos impulsa, ¿verdad?, a salir. Y empezamos ese proceso de aprender, ser dirigido por el Espíritu Santo, y vemos que, no sé, me imagino que a todos les pasa de la misma manera, de repente adquieren mucho más conocimiento dirigido por el Espíritu de lo que quizás obtuviste todo el tiempo que estuviste ahí en una institución. Por lo menos esa fue mi experiencia. Y cada día es algo que aprendemos nuevo, según el Espíritu Santo nos diría estudiar, y verdaderamente es algo completamente diferente. Así es, hermana. Sin duda tenemos una grata satisfacción de saber que estamos haciendo la voluntad de nuestro Señor, aunque pues mucha gente no lo entienda, ¿no? E incluso nos critique y piense que estamos viviendo no conforme a la voluntad de Dios, pero es que simplemente ellos no ven, no pueden ver, no pueden entender que hay un camino mucho mejor, mucho más excelente, que es el de seguir únicamente a Cristo. Exactamente. No se puede comparar el nivel de paz que uno tiene de saber que está siendo realmente dirigido por el Espíritu Santo. Me refería, hermano, a que la relación perijorética habla de una relación de intensa y profunda intimidad, algo que humanamente en la carne, pues, sobre todo antes de la conversión, pues no tenía ni noción siquiera de qué podía ser. ¿Cómo podía ser? Los seres humanos no nos hemos podido relacionar unos a otros de una manera tan profunda, ni nos hemos relacionado con Dios de una manera tan profunda, y tal pareciera, hermano, fíjate que en el judaísmo, ni qué decirte de las religiones paganas, donde Dios siempre está distante, Dios siempre es un extraño, Dios es el otro, el enteramente otro, el insalvable, el tan distante que no es posible ni siquiera llamarle Padre, por supuesto. Y en el judaísmo, aunque hubo una relación más íntima, por ejemplo, Yahvé se presentaba como el marido de Israel, hablando de una relación profunda que en realidad, solamente el remanente judío pudo vivir en algún sentido, Manuel. Israel, el Israel general, el Israel según la carne, diría nuestro hermano Reisinger, la simiente natural y la simiente natural especial, el pueblo de Israel, nunca realmente tuvieron una relación más que de alguna manera cercana por el pacto y por las cosas que Dios les dio a ellos. Les dio promesas, les dio, como decía Romanos 9:1, les dio la ley y otras cosas que al mismo tiempo que se los dio a ellos, fomentó la identidad del pueblo judío, una identidad que prácticamente no tenía por estar tanto tiempo esclavizado en Egipto, pero una unión verdaderamente cercana como la que se plantea en el Nuevo Testamento, en que Dios se hace uno con el creyente. Bueno, hermano, esto verdaderamente es un portento que solamente los creyentes del Nuevo Pacto pueden experimentar, pueden llegar a experimentar. Y por supuesto, esta unión se da a nivel del hombre nuevo como creación de Dios, es decir, tiene que mediar un nuevo nacimiento para que esta inmensa realidad de la unión con Dios pueda darse en la vida. No se da a nivel del hombre natural. Y en el Nuevo Pacto, el Señor viene a entrar en contacto con los redimidos a través de esta creación especial,
que Pablo llama nuevo hombre o nueva criatura o hombre interior, es a través de esta creación especial que Dios realmente viene a habitar al creyente. Y este tipo de unión tan íntima que dice, porque los que han nacido de Dios no pueden practicar el pecado, no lo practican, porque la simiente de Dios está en ellos. No solamente dice porque el Espíritu de Dios está en ellos, sino porque el esperma, utilizando la palabra griega, de Dios está en ellos. Es decir, al usar esta palabra esperma y semilla, simiente, de hecho, se está dando a entender, hermano, que la relación es una relación como de naturalezas. El Señor nos da una nueva naturaleza, por así decir, en el nuevo nacimiento, que es perfectamente compatible con su naturaleza divina. Y cuando habita Dios, cuando penetra Dios nuestro ser, sin que por esto nosotros perdamos nuestra identidad, dicho sea de paso, cuando Dios nos interpenetra, nos ha unido a su sagrada persona. Y en este sentido, Jesús se ha vuelto... Amén, hermana. ¿Le gustaría, hermana, despedirnos en oración? Sí, claro, claro. Adelante, hermana. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche tan hermosa en que tú nos permites una vez más, como hermanos, Señor, compartir esta palabra, Señor. Gracias porque tú continúas impartiendo en nosotros, Señor, Padre, tu verdad, Señor, Padre. Esa verdad incorruptible, Padre. Te pido que continúes bendiciendo a mis hermanos, Señor, a través, Señor, de los distintos países, Señor, y que tu amor, Padre, nos siga uniendo en la unidad de tu Espíritu Santo, Padre. Te damos gracias en esta noche. Amén. Amén, hermana. Amén.